Bienvenidos, bienvenidas de regreso para la última sesión de hoy. Vamos a hablar de el capítulo 4 de nuestro manual, empezando en la página 51. Y quiero mencionarles que si no tienen el manual está disponible. Pueden hablar con el pastor Martínez o pueden hablar con José y ellos tienen manuales que pueden conseguir. Les van a sacar mucho más provecho a estas clases si tienen el manual que si no tienen el manual. Así que quiero animarles nuevamente, como haré en cada clase, que consigan el manual. Va a ser una bendición poder buscar todos los versículos que no podemos leer por la premura del tiempo. Vamos a orar y comenzamos con nuestro estudio. Padre, gracias te damos porque hemos sentido tu compañía aquí. Te damos gracias por tu presencia. La sentimos, creemos que estás aquí porque tú has prometido estar donde hay 2 o 3 reunidos y aquí hay muchos más. Te pedimos que bendigas nuestro estudio, que tu Santo Espíritu nos acompañe y que nos ayude, Señor, a afianzar nuestra posición en la iglesia remanente de este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les mencioné, en la página 51, la lección número 4 se titula Lo que Jesús dijo sobre Él mismo. Vamos a hablar hoy de la identidad de Jesús. Hoy vamos a cubrir los primeros 5 puntos y luego mañana en la siguiente sección vamos a trazar los últimos 5 puntos. 5 esta noche y 5 mañana. Jesús una vez hizo a sus discípulos una pregunta de trascendental importancia. Y esa pregunta se encuentra en Mateo 16, 13 al 17. La pregunta básicamente que hizo Jesús a sus discípulos fue: ¿quién decís que soy yo? ¿Quién soy yo? Y Pedro, quien parecía ser el portavoz de los discípulos, que muchas veces ponía la lengua en cuarta antes de poner el cerebro en primera, respondió correctamente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús estuvo de acuerdo con lo que dijo el apóstol Pedro. Le dijo: respondiste correctamente. En nuestra lección de hoy vamos a estudiar cómo se veía Jesús a Él mismo. ¿Cuál es la identidad de Jesús? Y lo vamos a hacer en 10 partes o 10 secciones. Vamos al hecho número 1. Y es que Jesús preexistió antes de venir a este mundo. Estaba en el cielo antes de venir a este mundo. Preexistió. Hay 2 profecías significativas del Antiguo Testamento que indican que Jesús ya existía, que era antes de venir a esta tierra. Isaías 9:6 se refiere a Jesús como Padre eterno. Y la profecía de Miqueas 5:2 dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús no comenzó su existencia con su encarnación. Jesús ya preexistía en la eternidad pasada. Y eso lo sabemos también por lo que encontramos en Juan 6 y el versículo 38, donde dice Jesús: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, si el Padre lo envía a este mundo, quiere decir que estaba ya en el cielo antes de venir al mundo. Obviamente, preexistió. En su famosa oración, en camino al huerto del Getsemaní, en Juan capítulo 17, encontramos a Jesús diciendo algo que indica que Él preexistió su venida a este mundo. Juan 17:5,
Jesús dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Estaba Jesús con el Padre antes que el mundo fuese? Amén. Claramente dice: glorifícame con aquella gloria que tuve a tu lado antes que el mundo fuese. Jesús existía en la eternidad pasada, antes de la creación de este mundo. Jesús, cuando estaba en el cielo, existió en la forma de Dios. La palabra griega es morfe, y lo que significa la palabra que estaba en la forma de Dios, la palabra forma en griego, se refiere a la sustancia misma de Jesús. Es decir, Jesús era de la misma sustancia del Padre, 100% Dios. Fíjense lo que dice Filipenses 2 y el versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, la hermana White dice que era consustancial con Dios, de la misma esencia, sustancia de Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Es decir, existió antes de tomar forma de siervo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que antes de venir a este mundo, Jesús era consustancial con el Padre en el cielo. Claro, después de la encarnación también era Dios, 100%. Era Dios y también hombre. Eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Ahora, Juan se refirió a Jesús explícitamente como Dios, y dice que Él existía antes de venir acá. Dice: en el principio era el verbo. Fíjense que no dice en el principio llegó a existir el verbo. Eso no es lo que dice. En el principio ya era. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No cabe duda que Jesús es Dios. Nuevamente, era en el principio con Dios. No es que Jesús llegó a existir cuando vino a este mundo. Ya era Dios antes de la encarnación. En el principio ya era, en otras palabras. Ahora, fíjense lo que dice Mateo 1:23. Está hablando de la concepción de Jesús. Dice allí: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús es Dios. ¿Vino a este mundo como Dios y hombre? Sí, porque dice que cuando Él viene, cuando es concebido, dice, es Dios con nosotros. Jesús perdonó pecados. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Solamente Dios puede perdonar pecados. Noten lo que dice en Marcos 2 y el versículo 5 al 7, el caso del paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, de los que traían el paralítico, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, que eran los teólogos de la época, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Perdonó Jesús pecados? ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Entonces, ¿Jesús es Dios? ¿Preexistió como Dios antes de venir acá? No cabe duda alguna.
Noten lo que dice en Juan 8, 58 y 59. ¿Saben quién se apareció en la zarza ardiente? Jesús es el que se apareció en la zarza ardiente. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Leamos Juan 8 y el versículo 58 y 59. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Bueno, Jesús tenía un poquito de problemas con gramática, porque nosotros diríamos, antes que Abraham fuese, yo fui. ¿Pero qué dijo Jesús? Antes que Abraham fuese, yo soy. No yo fui. Él es el yo soy. ¿Y qué hicieron los judíos? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Así que, ¿por qué recogieron piedras los judíos para apedrear a Jesús? Porque él pretendía ser el personaje en la zarza ardiente, identificándose como el yo soy. Dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, Jesús creó a Abraham cuando creó a Adán, porque Abraham vino del linaje de Adán. Ahora fíjense lo que dice en Juan 20, 28. Cuando Jesús se apareció a los discípulos la noche de la resurrección, Tomás no estaba presente. Dijo, yo no voy a aceptar que Él resucitó, al menos que yo lo vea y yo pueda poner mi dedo para estar seguro de las heridas que tuvo el Señor Jesucristo. Era un discípulo que dudaba. Y fíjense que cuando Jesús se les apareció a los discípulos, 8 días después, en Juan 20, 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Cómo se refirió Tomás a Jesús? Como Dios. Dijo, Dios mío. Encontramos también en Romanos 9 y el versículo 5, y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, dice, de ellos son los patriarcas de los judíos, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. ¿Quién es Jesús? Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. Y en Tito 2 y el versículo 13 dice que los cristianos esperan y ansían el regreso de su gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Jesús es Dios? ¿Preexistió antes de venir acá? ¿Qué porcentaje de Dios es? 100% Dios, tanto Dios como Dios el Padre. Así que es el primer punto, es que Jesús preexistió su encarnación y es 100% Dios. Existió en la eternidad pasada. Ahora vamos al hecho número 2, el punto número 2. Jesús fue el arquitecto de la creación. El Padre fue el arquitecto de la creación y Jesús fue el albañil. El Padre diseñó el plan y Jesús implementó el plan. La hermana White tiene una cita donde ella dice, lo que es el habla al pensamiento. Así es Jesús con el Padre. Es decir, el Padre piensa y Jesús expresa audiblemente lo que el Padre dice. Por eso es que se llama el verbo de Dios o la palabra de Dios. The word, en otras palabras. Él habló el plan que elaboró el Padre y lo implementó en la acción. Jesús fue el creador en términos de la obra activa de la creación.
Jesús es el verbo. Así que en Génesis, cuando dice, dijo Dios, ¿quién es el que estaba diciendo? Lo estaba diciendo ni más ni menos que el Señor Jesucristo. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Noten otra vez Juan 1 y los versículos 1 al 3. Está claro esto. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién es el verbo? ¿Qué persona es el verbo? Cristo Jesús, porque dice aquel verbo fue hecho carne. Así que el verbo es Jesús. Ahora escuchen el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? ¿Quién hizo todas las cosas? Jesús implementó el plano arquitectónico del Padre. Trabajaron juntos. Es más, el Padre fue el que le dijo a Jesús, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, según dice el Espíritu de profecía. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Noten también lo que dice 1 Corintios 8:6. Este texto es tremendo. 1 Corintios 8 y el versículo 6. Dice el apóstol Pablo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Quién? El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él. ¿De quién proceden todas las cosas? Del Padre. Pero ahora noten, sigue diciendo, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. La creación es del Padre por medio de Cristo. El Padre diseña el plan y Jesús habla el plan a la existencia. Noten lo que dice Colosenses 1 y el versículo 16 y 17. Colosenses 1, versículo 16 y 17. Hablando de Jesús dice, porque en Él fueron creadas, ¿cuánto? Todas las cosas. ¿Solamente lo que está en esta tierra? No, porque dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay ¿dónde? ¿Saben que la hermana White tiene una cita donde dice que el Padre obró a través de Cristo para crear a todas las huestes celestiales? Jesús creó los ángeles conforme al plan de su Padre. Así que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado ¿cómo? ¿Cómo? Por medio de Él. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él. ¿Y quién divisó el plan para que lo hiciera por medio de Él? El Padre. Y luego dice, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Lógicamente, si Él creó todas las cosas, tiene que ser antes de todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, todo se mantiene funcionando en orden por la obra de Jesús. Solo, ahora escuchen bien, solo el que creó a todos los seres humanos podía ofrecer su vida en lugar de todos los seres humanos. Un ser humano no podía ofrecer su vida por todos los seres humanos. Pero el que creó a todos los seres humanos podía escoger ocupar el lugar de todos los seres que Él creó. Y alguno dice, pero Jesús no me creó a mí, yo nací de mi mamá. ¿Y de dónde nació tu mamá? Pues de la mamá de ella. ¿Y la mamá de ella de quién? De la mamá de ella. Si vamos hacia atrás, terminamos con Adán y Eva. Cuando Jesús creó a Adán y Eva, creó a todos los seres humanos. Y solo el que creó a todos
podía ofrecerse para ocupar el lugar de todos, para vivir la vida que nosotros debemos vivir y para sufrir la muerte que nosotros debemos sufrir. Solo el Creador podía ocupar el lugar de todas sus criaturas. Es vital ese punto, hermanos y hermanas. Ahora, Jesús tuvo que hacerse entonces miembro de nuestra familia para redimirnos. Ahora vamos al hecho número 3. Hecho número 3. Hace unos 2000 años, el Espíritu Santo implantó al Verbo Divino en el vientre de María. Se llama la encarnación. No me pidan que lo explique. ¿Cómo el Padre pudo tomar? Porque el Padre preparó su cuerpo, según dice la Biblia. No me pidan que yo explique cómo el Padre pudo tomar la naturaleza divina de Jesús, juntarla o unirla con la naturaleza humana para formar una persona. Es el misterio de la encarnación. No lo podemos entender ahora, ni creo que lo vamos a entender por la eternidad. Vamos a estar estudiando esto para siempre. Los misterios de la redención. Así que hace unos 2000 años, el Espíritu Santo implantó al Verbo Divino en el vientre de María. Y de esta manera Jesús asumió la naturaleza humana. Y así Jesús era el Dios hombre. La naturaleza divina de Cristo se unió misteriosamente con la naturaleza humana en una sola persona. Dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona. Jesús era a la vez padre de Abraham e hijo de Abraham. ¿Era Jesús del linaje de Abraham? Sí, pero también dijo antes que Abraham fuese yo soy. ¿En qué sentido era padre de Abraham? Como creador. ¿En qué sentido era hijo de Abraham? Por su encarnación. La Biblia también dice que Jesús es la raíz de David. Pero también dice que Jesús nació según el linaje de David. Eso indica que Jesús es Dios. ¿Y también qué? Y también hombre. La Biblia describe la encarnación de Jesús. Juan 1 y el versículo 14. Y aquel Verbo, el que era con Dios y es Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se encarnó. Llegó a ser hombre, el que es Dios. Se unieron en una sola persona. El apóstol Pablo concordó con lo que dice Juan. En 1 Timoteo 3 y el versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Captaron eso? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Jesús nació como nacen todos los seres humanos. Lo único es que no tenía un padre humano. Tenía madre humana. Pero ¿quién era su padre? Dios el Padre. ¿Recuerdan cuando se perdió en Jerusalén y los padres desesperadamente lo estaban buscando? ¿Qué dijo Jesús? Yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Era posiblemente un insulto para José. Tal vez se ofendió y dice, ¿cómo que no? Porque lo había adoptado. Pero el padre de Jesús era Dios el Padre. Fue el que lo encarnó. Porque en el Salmo 40 dice, me preparaste un cuerpo. El Padre preparó el cuerpo y el Padre encarnó a Jesús en el vientre de María. En Gálatas 4 y el versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mateo 1, 18 al 23 describe el nacimiento virginal de Cristo Jesús. Durante toda su vida terrenal, Jesús fue acusado de ser un hijo ilegítimo. Los fariseos le sacaban en cara siempre: nosotros no sabemos quién es tu papá y quién es tu mamá. Siempre querían insultar a Jesús como un hijo ilegítimo. La hermana White confirma esto en el Deseado de todos los Santos. Imagínense Jesús toda su vida acusado de ser un hijo ilegítimo. Porque decía: nosotros sabemos quién es tu madre, pero tu papá no sabemos quién fue. Nota lo que dice Mateo 1, el versículo 18, y luego vamos a leer los versículos 20 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Quién fue el padre de Jesús? Dios el Padre, ¿a través de qué? Del Espíritu Santo. Sigue diciendo, versículo 20. Y pensando él en esto, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, su mujer, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora yo les quiero preguntar: ¿una mujer que tiene un bebé es virgen antes de tener el bebé? No, porque pierde su virginidad cuando tiene relaciones sexuales. Pero aquí dice el texto que una virgen iba a concebir. Es decir, que Jesús fue hijo de María, pero era solo hijo adoptivo de José. El padre de Jesús era Dios. Según Mateo 1 y el versículo 1 al 17, Jesús nació de una larga línea de antepasados humanos. Ahí está la genealogía de Jesús. Era descendiente directo de Abraham, de David. Y sin embargo, escuchen bien, sin embargo, su genealogía en Lucas nos dice que su linaje se remonta a Adán. Por eso Jesús es el segundo Adán. Mateo empieza la genealogía con Abraham y sigue con David y los descendientes. Pero Lucas nos lleva al mismo comienzo y dice que Jesús es el segundo Adán. Si es el segundo Adán, debe ser que cuando se encarnó era descendiente ¿de quién? Del primer Adán. Hebreos 2, versículo 14 al 17 nos dice algo muy interesante. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿De qué participó Jesús? De carne y sangre, como nosotros. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Qué debía ser Jesús? Semejante a sus hermanos, ¿en cuántos sentidos? En todo. Debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo pontífice
en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Ahora escuchen bien. ¿Todos los seres humanos son hermanos de Jesús? No. Jesús dijo que sus hermanos y sus hermanas son los que hacen la voluntad de Dios, los que han sido convertidos. Son sus hermanos y sus hermanas. Así que cuando dice aquí que en todo tenía que ser semejante a sus hermanos, no está hablando de un borracho que nunca ha sido regenerado por el Espíritu Santo, sino que está hablando de, llegó a ser como uno de sus hermanos ya regenerados por el Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Eso es un detalle muy importante. Ahora escuche cómo funciona esto. Es algo espectacular. El Señor Jesucristo es hijo de Dios. Es hijo de Dios humanamente hablando. ¿Correcto? Ahora fíjense. Jesús es de nuestro linaje, ¿sí o no? Jesús es humano, de nuestra familia. Entonces, cuando un ser humano se arrepiente del pecado, confiesa su pecado y tiene fe en Jesús, Jesús viene al Padre y le dice: Padre, tengo un nuevo hermano. Y el Padre dice: ¿y cómo se llama tu hermano? Ah, mi hermano se llama Juan. Entonces el Padre dice: pues si Juan es tu hermano, es hijo mío también. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es nuestro Padre por creación, pero es nuestro hermano por redención. ¿Me están siguiendo? Hoy queremos invitarte a ser parte de esto. Te invitamos a convertirte en un socio en la misión Zoom TV. Hay diferentes maneras de apoyar, porque cada aporte, grande o pequeño, Dios lo usa. Visita el enlace que ves en pantalla y descubre cómo puedes ser parte de esta misión hoy. Tu apoyo mantiene la verdad al aire y ayuda a llevarla más lejos que nunca. Ahora, sigue diciendo aquí: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Y con qué propósito? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo pontífice en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Era indispensable que Jesús se convirtiera en nuestro hermano, que llegara a ser miembro de nuestra familia? Sí, Señor, porque si no, no nos podía representar ante el Padre. Yo pregunto, después que Jesús resucitó, ¿se despojó de su humanidad? ¿Dejó de ser humano? ¿Sabe, hermanos y hermanas? Esto es lo más espectacular del mundo. El Señor Jesucristo será miembro de nuestra familia para siempre. Lean el primer capítulo del Deseo de todas las gentes, Dios con nosotros. Espectacular. La sierva de Dios dice que cuando Jesús asumió la naturaleza humana, la asumió para siempre. Para siempre será nuestro hermano. Es hijo de Dios, sí. Pero nosotros somos sus hermanos y sus hermanas. ¡Qué glorioso! Ningún otro ser del universo de otro mundo puede decir que son hermanos o hermanas de Jesús, porque ellos fueron creados y Jesús no se encarnó en los planetas de ellos. Jesús, aún después de su resurrección, conservó su naturaleza humana y será humano para siempre. Fíjense lo que dice Lucas, capítulo 24, 38 y 39. Esto es después de la resurrección. Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Está reunido con los discípulos y ellos creen que están viendo un fantasma. Y fíjense lo que dice Jesús: mirad mis manos y mis pies. ¿Tenía Jesús manos y pies después de resucitar? Sí. Que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús era un ser humano real después de su resurrección. Conservó su humanidad, sí, humanidad glorificada.
no sujeta más a la corrupción, aunque Él nunca se corrompió, nunca más sujeto a la muerte, para nunca morir más, porque cuando resucitó, recibió su cuerpo glorificado, su cuerpo ya no mortal. La Biblia describe a Jesús como una escalera. ¿Recuerdan la escalera que vio Jacob? Tenemos que tener cuidado, no debemos hablar del templo de Salomón porque era el templo de Jehová. Ni tampoco el arca de Noé porque era el arca de Jehová. Ni la escalera de Jacob porque era la escalera del Señor. Y Jacob vio esa escalera firmemente plantada en la tierra, que alcanzaba hasta el más alto cielo. ¿Cuál es el conector entre el cielo y la tierra? Jesús. Pero para conectar el cielo con la tierra, tiene que estar plantado en la tierra como hombre y tiene que alcanzar hasta el cielo porque es Dios. Es el Dios hombre. Como Dios nos representa ante Dios y con nosotros Él nos representa como hombre. ¡Qué glorioso! Este pensamiento, hermanos y hermanas. Y dice en Juan 1:51 que la escalera representaba a Jesús y que los ángeles ascienden y descienden sobre la escalera. ¿Saben qué significa eso? Cuando nosotros oramos, ¿quiénes llevan nuestras oraciones al trono celestial? Los ángeles. ¿Y quiénes traen la respuesta? Los ángeles. ¿Recuerdan Daniel cuando oró? ¿A quién mandó Dios para darle la respuesta a Daniel? A Gabriel. Nuevamente, los ángeles son muy importantes, porque en realidad Jesús es el conector, pero Él emplea a los ángeles para mantener comunicación activa. La hermana White dice que a través de los ángeles Dios se mantiene en comunicación activa con toda su creación, a través de los ángeles. Jesús tenía que ser hombre y tenía que ser también Dios para podernos salvar. Se encarnó. Hecho número 4. Estamos en la página 56. Como ser humano, Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado, en semejanza de carne de pecado. Ahora se habla mucho de cuál naturaleza asumió Jesús. Y yo quiero decirles que yo creo que la evidencia es abrumadora de que Jesús asumió la naturaleza pecaminosa de Adán. Y dicen, pastor, eso es blasfemia. ¿Cómo Cristo heredó la naturaleza pecaminosa de Adán? ¿Saben que la hermana White vez tras vez dice que asumió la naturaleza pecaminosa de Adán? El problema es cómo definimos el pecado. Tener una naturaleza pecaminosa no es pecado. Es cuando nosotros le hacemos caso a la naturaleza pecaminosa que llega a ser pecado. Porque el pecado es transgresión de la ley. Y la hermana dice que esa es la única definición del pecado en la Biblia. Transgresión de la ley. Cuando una persona decide responder a la naturaleza pecaminosa, en ese momento llega a ser pecado. Jesús tenía una naturaleza pecaminosa, pero nunca pecó, porque nunca permitió que esa naturaleza se manifestara en pensamientos pecaminosos, en palabras pecaminosas y en acciones pecaminosas. Vivió una vida perfecta sin pecar. Por eso el Señor Jesucristo dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y le dijo a sus discípulos: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, Satanás, y él nada tiene en mí. El instante que llegaba la tentación, Jesús la cortaba. Nunca jugó con la tentación. Nunca dijo, ¿lo hago o no lo hago? El momentico que llegaba la tentación, cuando la naturaleza pecaminosa podría haber incitado a Jesús a pecar,
Jesús no permitía ni por un instante que la naturaleza pecaminosa se manifestara en acciones de pecado. Vivió una vida perfecta en nuestra naturaleza. Juan el Bautista presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías predijo que Jesús sería llevado como un cordero al matadero. Isaías 53:7. En particular, escuchen bien, para que el cordero sacrificial fuera aceptado, el cordero no podía tener ¿qué? No podía tener mancha. ¿Qué representaba la mancha? El pecado. Y pueden leer eso en los versículos que están aquí. Por eso digo, consigan el manual, porque hay muchos versículos que apoyan lo que estamos enseñando aquí. Jesús era ese cordero pascual. Pablo dijo, Jesús, nuestra Pascua, fue sacrificada por nosotros. Y el sacerdote también tenía que ser sin defecto. Ni la víctima ni el sacerdote podían tener defecto. Significa que Jesús tenía que vivir una vida sin pecar, una vida perfecta. Noten lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 4 y el versículo 15 y 16. Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo pontífice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado como Adán. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero una diferencia, pero sin pecado. Nunca quebrantó la ley, nunca se desvió. Yo pregunto, ¿nosotros tendremos naturaleza pecaminosa hasta que Cristo regrese en poder y gloria? Sí. No es sino hasta que este cuerpo vil es transformado a semejanza de su cuerpo de gloria que podremos decir que tenemos carne santa. En la resurrección o en la traslación. Pero el pueblo de Dios pasará durante el tiempo de angustia con la naturaleza pecaminosa, pero subyugada por el poder del Espíritu Santo en la vida. Por eso la sierva de Dios dice que tendremos que vivir en la presencia de un Dios santo sin intercesor. Escuchen la secuencia, hermanos y hermanas. La secuencia es la siguiente. El sumo sacerdote, en el día de expiación, sacaba todos los pecados del santuario y los colocaba sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. ¿Símbolo de qué? Símbolo de Satanás. Y luego de purificar, al sacar los pecados, estaba purificando ¿qué? El santuario. Porque estaba sacando todos los pecados de los fieles del santuario, purificando el santuario, los colocaba sobre la cabeza del macho cabrío. Y luego la sierva de Dios dice que él regresaba al lugar santísimo. Cuando le colocaba los pecados a Azazel, claramente estaba vestido como sumo sacerdote. Pero luego llegaba al lugar santísimo, regresaba del atrio donde colocó los pecados sobre Azazel, regresaba al lugar santísimo y allá en el lugar santísimo se cambió sus vestiduras. Se quitaba las vestiduras sumos sacerdotales, porque ya se cierra la puerta de la gracia, porque está cerrado el santuario, está purificado el santuario. Se cambiaba sus vestiduras, de sus vestiduras sumos sacerdotales, dejaba de ser sumo sacerdote y se vestía con sus mantos reales como rey. Por eso en Apocalipsis 19 dice que viene como rey de reyes y señor de señores. Y viene vestido como rey, que significa que tiene que haberse cambiado. Ahora este es mi punto. Y luego entonces se cierra la puerta de la gracia y viene el tiempo de angustia. Yo les pregunto esto. Si el santuario ha sido purificado, ¿los fieles de Dios durante el tiempo de angustia van a seguir pecando? Si siguen pecando, ¿cómo puede Jesús interceder por ellos si ya no es sumo sacerdote?
¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Hermanos y hermanas, tenemos que dedicarnos al Señor. Algunos dicen, pastor, ¿por qué que uno se puede salvar por obras? Que uno esforzándose puede vencer el pecado. Nadie puede esforzarse para vencer el pecado. Es imposible. Solo por la ayuda del Espíritu Santo se puede vencer el pecado. Y cuando se vence el pecado, no es para nuestra gloria, para jactarnos nosotros, sino la gloria es para Dios, porque Dios fue el que dio el poder. Nadie es salvo por obras. Somos salvos por la gracia y el poder de Dios. Bueno, eso fue un desvío, eso no está en el manual. Pero es un punto importante. Tentado en todo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego, ¿qué dice? Porque Jesús vivió la vida sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús venció y dice, ahora yo te voy a ayudar a vencer también. Noten Hebreos 7:26. El sumo sacerdote tenía que ser completamente sin mancha ni mácula. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho mucho más sublime que los cielos. Ahora escuchen bien, Jesús fue tentado mucho más allá que nosotros. Porque su naturaleza humana fue constantemente tentada. Satanás no le dio ni un minuto de descanso a Jesús. Jesús fue tentado a usar su naturaleza humana para librarse en varias ocasiones. Satanás quería que él se librara. Por eso influyó sobre los enemigos para decir, si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Porque quería incitar a Jesús a bajarse de la cruz. Pero el Señor Jesucristo no cedió. Yo pregunto, ¿cuál es la última vez que el Satanás te tentó a convertir piedras en pan? ¿Cuál fue la última vez que Dios te dijo que cargaras todos los pecados del mundo? Las tentaciones de Jesús fueron inmensamente mayores que las nuestras. Tanto mayores que no hay comparación. Fue probado tremendamente. Y sin embargo, Jesús nos dio un ejemplo de una vida santa para que sigamos su ejemplo. Él no venció como Dios, porque Dios no puede ser tentado. Si Jesús hubiera vencido como Dios, Satanás hubiera dicho, eso, claro que iba a vencer, porque nadie puede engañar a Dios. Por eso tuvo que hacerse hombre, para que pudiera ser tentado en realidad por Satanás, en su naturaleza humana. Asumió la naturaleza humana como la nuestra. Jesús vivió una vida santa, no solo para darnos ejemplo de cómo vencer, sino para capacitarnos para vencer. ¿Escucharon eso? No solo para darnos ejemplo de cómo vencer, sino también para capacitarnos para vencer. Y fíjense, un pequeño paréntesis de algo que vamos a estudiar la próxima vez. Jesús, cuando habló con los pescadores ahí en las riberas del mar de Galilea, no les dijo, seguid en pos de mí y yo os enseñaré a pescar. ¿Qué le dijo? Les dijo, seguid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Dice, yo no solo les voy a mostrar cómo pescar, sino que les voy a dar poder para pescar. Lo que Él pide, Él hace. La palabra de Dios hace lo que la palabra dice. El secreto de la victoria es permanecer en Él. Lo que significa permanecer en Él es permanecer en su palabra, porque su palabra es Jesús aquí en la tierra. Esto es lo mismo que comer su carne y su sangre a través de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a vivir por un escrito está. Como Jesús. Se puede. Usted conoce ese texto que dice casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Todo lo puedo, menos vencer el pecado, en Cristo que me fortalece. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que nos pide está dispuesto de hacerlo. El secreto está en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si Jesús hubiera ganado una sola victoria sobre Satanás con su propio poder divino, Satanás hubiera argumentado que Dios es injusto, porque Dios no puede ser tentado. Por eso Jesús tuvo que venir para asumir la naturaleza humana, donde pudiera ser en verdad tentado sin ventajas sobre nosotros. Nosotros somos como guijarros o piedrecillas junto al mar, movidos de un lado para otro por los vientos de la tentación. Pero Jesús era como las enormes rocas ahí en el Océano Pacífico donde yo vivo. Las rocas inmensas, donde llegan las olas, chocan con la roca y las aguas se van y la roca todavía permanece allí, firme. Así se mantuvo Jesús ante las tentaciones de Satanás. Algunos piensan que Jesús realmente no puede entendernos porque nunca pecó. Una persona me dijo algún día, yo dije, ¿es posible vencer en la vida el hábito de fumar? Y la persona me dijo, ¿usted ha fumado alguna vez? Como diciéndome, si no ha fumado, tú no puedes entender la situación en la cual yo me encuentro. Ahora yo le pregunto, si ustedes estuvieran hundiéndose en arena movediza, ¿qué preferirían tener? ¿A una persona en la arena simpatizando con usted o una persona en tierra firme con una soga? Si Jesús hubiera pecado, estaría en el lodo con nosotros, hundiéndose. Él tenía que ser tentado en todo y mantenerse firme como una roca. Y exactamente así fue que lo hizo. Jesús fue el pionero de nuestra salvación. Él ya exploró el camino para hacer nuestro tránsito más fácil. Él conoce todos los trucos de Satanás. Tiene un conocimiento de todo lo que Satanás es capaz de hacer y por lo tanto es capaz de ayudarnos a nosotros. Jesús nunca obtuvo una victoria sobre la tentación usando su propio poder divino. Él venció por el poder de su Padre, el mismo poder que tenemos nosotros. La Biblia dice que nosotros podemos recibir la naturaleza divina, dice el apóstol Pedro. Como Jesús era divino por naturaleza y humano, nosotros, seres humanos, podemos reclamar el poder divino para vencer. Supongamos que Superman realmente existiera, que yo sé que no existe, y que cierto día nos invita, llega aquí afuera del local y dice, seguid en pos de mí, y sale volando al cielo. ¿Qué diríamos nosotros? Fácil decirlo. Tú tienes poderes que yo no tengo. Si Jesús hubiera vencido por los poderes que él tenía, entonces ¿cómo puede él esperar que nosotros venzamos como él venció? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Jesús no tenía ventajas sobre nosotros. El Señor Jesucristo vivió una vida perfecta como ser humano. Y la Biblia dice, el que dice permanecer en Él, debe andar como Él anduvo. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Jesús es capaz de mantenernos sin caída, hermanos y hermanas. Y no nos jactemos y digo, oh, ya lo alcancé, ya soy perfecto. No, porque es que ninguno de nosotros somos perfectos. La Biblia dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni a uno solo. Pero también la Biblia dice, en Judas 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída
y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Ahora viene el último párrafo, clave. Jesús no solamente vivió una vida perfecta para darnos un ejemplo. Jesús no solo vivió una vida perfecta, sin pecado, para darnos poder para vencer. Había otro motivo por el cual Jesús tenía que vivir una vida perfecta. Vamos a este párrafo que se encuentra en la página 59. Jesús desarrolló una vida perfecta que podría estar en lugar de nuestras vidas pecaminosas. Él vivió la vida que nosotros debemos vivir. Y si nosotros nos arrepentimos, si nosotros confesamos nuestro pecado, si tenemos fe en Jesús, Jesús toma su vida perfecta y nos la pone a nuestra cuenta. Y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Pero para eso Jesús tenía que tener una vida perfecta para imputarnos esa vida perfecta, para acreditarnos esa vida perfecta. Porque si Jesús no vivía una vida perfecta, no tendría un manto perfecto para cubrir la vergüenza de nuestra desnudez. Tuvo que vivir la vida que nosotros debemos vivir, para que si nosotros venimos a Él con fe, Él toma su manto, nos lo pone y Dios nos acepta en el amado, como dice el apóstol San Pablo. ¡Qué glorioso lo que nos dice la Biblia en cuanto a lo que Dios quiere para nosotros! Es más, la Biblia dice que nos sienta con Él en los lugares celestiales. Y ahí es que Jesús viene al Padre y dice: Padre, quiero darte la buena noticia de que tengo un nuevo hermano. Padre, tengo una nueva hermana. Y para dramatizar, el Padre dice: bueno, ¿y quién es tu hermano? El pastor Bor. Entonces el Padre dice: el pastor Bor es tu hermano. Pues si el pastor Bor es tu hermano, entonces es hijo mío también. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos y hermanas, Jesús es absolutamente indispensable para nosotros. Sin Él no hay salvación. La gloria y la honra sea para Él y nada para nosotros. No es que yo me esfuerzo: Señor, me estoy portando bien, ahora acéptame así. No. Toda la gloria es para Él. Él es el que da tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Y tiene el poder para hacerlo si nosotros sencillamente nos sometemos a Él y cumplimos con las condiciones. Y las condiciones son no solo recibirlo, sino las condiciones son llenar nuestra mente de Jesús para que seamos transformados de gloria en gloria a su semejanza, para finalmente reflejar perfectamente su carácter. ¿Sabías que existe un ministerio cuya misión es proclamar la verdad de Dios al mundo y el mensaje final de Dios? ¿Cómo cambiaría el mundo si más personas conocieran el mensaje